Bien amigos, 8 de la mañana ya con 8 minutos. Buenos días a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva a través de Radio Andahuaylas 106.5 FM y también en redes sociales como es Frecuencia Deportiva Andahuaylas en Facebook y YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos ya miércoles 13 de marzo del año 2024. Hoy estaremos como siempre con información importante a nivel internacional, nacional, regional y local. En temas internacionales hay que indicar que el día de ayer se jugaron dos partidos de la Champions League para conocer a dos clasificados a cuartos de final. El equipo de Barcelona le ganó 3-1 al equipo de Napoli y logró su clasificación, mientras que en el otro compromiso que se jugó allá en Inglaterra, el equipo de Arsenal le ganó 1-0 a Porto, empatando en el global, porque en el partido de ida, el equipo de Porto ganaba 1-0 la semana anterior y tuvieron que ir a los penales. En la definición por los penales, el arquero de Arsenal atajó 2 penales y fue suficiente para que el equipo de Arsenal clasifique a cuartos, mientras que hoy se jugarán los dos últimos partidos entre Borussia Dortmund con PSV y Atlético de Madrid con Inter, donde saldrán los dos últimos clasificados para jugar los cuartos, donde 8 equipos esperarán el sorteo para la siguiente fase, que serán partidos de cuartos de final. En lo que es Copa Libertadores, también ayer salió el primer clasificado de la tercera ronda, que clasifica a la fase de grupos, el equipo de Palestino, que perdió de local el día de ayer frente al Nacional de Paraguay 3-1. Les sirvió mucho el triunfo de 2-0 en el partido de ida, empataron en el global y en los penales el equipo chileno de Palestino clasificó a la fase de grupos, mientras que hoy habrá dos partidos. Hoy habrá dos compromisos, dos partidos que se jugarán a las 7:30 de la noche, donde Colo-Colo jugará con Sportivo Trinidense y Bragantino con Botafogo, donde también serán dos equipos que clasificarán a la fase de grupos y mañana termina esta tercera ronda. Y el día 18, como ya está programado, de acá a 5 días, se realizará el sorteo allá en Asunción, Paraguay, para definir los integrantes de los 8 grupos, donde los equipos peruanos de Universitario y de Alianza también están esperando y conocer a sus próximos rivales. En lo que es otra información que nos parece importante compartir, el día de ayer los comités olímpicos de varios países hicieron la votación para designar qué ciudad va a organizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027, y Lima fue elegida. La ciudad de Lima será organizadora de estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en el año 2027, es decir, de acá a 3 años. Hay que recordar que el año 2019 Lima ya organizó los Panamericanos en ese año, antes de la pandemia, y ahora será el 2027. Es un evento importantísimo a nivel, amigos oyentes, del continente americano, porque son panamericanos que juegan todos los países de Centro, Norte y Sudamérica. En lo que es la selección, atención, después de conocerse a los convocados que dio Fossati el día lunes, este fin de semana, después de la fecha número 8 de la Liga 1, estarán comenzando a trabajar y ya algunos jugadores empiezan a llegar, y hoy daremos el posible 11 que estaría presentando Fossati para el primer partido. Sería un sistema de 3-5-2. 3 defensas, 5 volantes y 2 delanteros. En lo que es el fútbol profesional, fecha número 8, ayer comenzó esta fecha número 8. Ayer en el Estadio Monumental, Universitario jugó frente a Cusco Fútbol Club y Universitario le ganó 1-0 con gol de Valera de penal al equipo de Cusco Fútbol Club, que jugó muy bien. La expulsión del arquero fue determinante y también una jugada que no cobraron a favor del equipo cusqueño, una falta de Corso dentro del área que el árbitro no cobró absolutamente nada, un empujón con el antebrazo y parte del codo al jugador Tevez que no se cobró. Y atención, hoy, amigos, hoy continuará la fecha número 8. Hoy a las 6:30 en Cusco, partidazo. Cienciano de local frente a Alianza Lima. Y a las 9 de la noche, Sporting Cristal jugará frente a Melgar para recuperar e intentar la punta, porque con este resultado del partido de ayer, Universitario con un partido más tiene 20 puntos. Y también estaremos con el resto de la fecha número 8, que se jugará, repetimos, hoy, mañana, hasta el día sábado.
y el equipo de los Chancas, como ya hemos comentado en estos días, jugará este viernes, estamos miércoles, a 2 días, estamos a 2 días del juego entre los Chancas C y C de Andahuaylas, que jugará en el estadio de los Chancas 3:30 de la tarde. El partido es 3:30, frente al equipo de Atlético Grau de Piura, que llegará el día de mañana. Estaremos también con la fecha número 9, que ya salió por la programación. Comenzará el día jueves 28, terminará el domingo 31. Después de los partidos de la selección, se jugará la fecha número 9, donde el equipo de los Chancas C y C de Andahuaylas jugará, atención, el día jueves 28, Jueves Santo, en Lima, Estadio Nacional, 8 de la noche. Alianza Lima de local frente a los Chancas C y C de Andahuaylas. Partido que, repetimos, se jugará en Lima, así que todos los hinchas apurimeños, los que siguen al equipo de los Chancas, las barras organizadas, a prepararse para ese partido y estar atento a la venta de entradas, para adquirir las entradas y estar en el estadio. Si no permiten ingresar con camisetas, pero estar en un sector todos juntos para alentar al equipo de los Chancas en este partido difícil frente a Alianza, que será, repetimos, el día 28 de marzo. En lo que es ya los Chancas en sí, ya el equipo sigue preparándose. Ayer trabajó en Talavera a las 9 de la mañana, hoy también entrenarán a la misma hora, 9 de la mañana en Talavera, donde el profesor Basalar ya debe definir hoy miércoles, ya debe tener ya claro quiénes serán los 11 jugadores que arrancarán en el partido del día viernes. Hay cierta duda en la delantera, en el caso de Murialdo, en el caso de Ledesma, si es que llegan a este partido. Ya hoy creo que debe definir para ya ir a hacer el partido de práctica, el partido con los 11 titulares, pensando ya en el compromiso del día viernes. Recordaremos también quiénes fueron los 11 jugadores que partieron o arrancaron en el partido frente a Cinchano del día sábado, donde Grau, recordemos que empató en la última jugada. Daremos a conocer a quienes enviará Ángel Comiso, director técnico de Atlético Grau, que vendrá primera vez a Andahuaylas. Algunos jugadores posiblemente ya vinieron en la Liga 2, Andahuaylas, algunos conocerán primera vez. En cuanto a las entradas siguen a la venta, mucha gente está comprando ya vía virtual. Recordemos que los precios son virtuales: Norte 30, Oriente 40, Occidente 50, niños y adultos mayores 15 soles y Conadis 15, mientras que si son físicas, que se venderán el mismo viernes en las inmediaciones del Estadio de los Chancas, subirán 10 soles, Norte 40, Oriente 50, Occidente 60 y adultos mayores y niños 25 y miembros de Conadis 25. Esas son las tarifas que se dio a conocer en el tema del partido del día viernes. Recordemos también que el árbitro ha sido designado el señor Kevin Ortega, uno de los mejores árbitros del Perú. Kevin Ortega estará primera vez en el Estadio de los Chancas para este compromiso. En cuanto a las camisetas, también seguimos vendiendo en Farmacia Cristo Rey. A todas las personas que adquieran su camiseta oficial del equipo de los Chancas participarán en el sorteo de entradas. Dependiendo de la cantidad de camisetas que se vendan, estaremos sorteando entradas el día viernes en horas de la mañana antes del partido, para que puedan ingresar a la tribuna norte del Estadio Los Chancas. También tocaremos el tema del aeropuerto, ya que parece que hay algunos avances en este sentido, que se están instalando los equipos de aeronavegación, y podría darse que en el mes de abril, de acá a un mes un poco más, ya estarían ingresando los vuelos comerciales, que es lo que todos queremos, no solo por el tema del fútbol, sino también por diversos temas como salud, turismo y el movimiento económico de nuestra región. También estaremos tocando el tema de la Liga Femenina, mucha atención, que ya se hizo el sorteo. Participarán en el fútbol femenino, que es un campeonato a nivel nacional, con 13 equipos. 13 equipos participarán en este torneo y comenzará el viernes 22. El próximo fin de semana comienzan los partidos, donde en cada fecha descansará un equipo. Son solo 13. Eran 14, pero un equipo de Iquitos no podrá participar por el tema de los gastos, porque también tienen que viajar. La federación apoya de alguna forma, pero no tenía el presupuesto y solo serán 13 equipos. En lo que es la Liga 2, muchos equipos ya están haciendo su pretemporada. Todavía no se sabe cuándo será el sorteo del fixture, porque la federación anunció de que estaría comenzando el 2 de abril, es decir, ya de acá a unos 3 semanas aproximadamente. Y también estaremos a la expectativa. En Copa Perú también estaremos reiterando los resultados del fin de semana de Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo. Bien, amigos,
Antes de continuar, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva. En las mañanas estamos en simultáneo por Radio Andahuaylas 106.5 y en las noches estamos solo en redes sociales como Frecuencia Deportiva Andahuaylas, en Facebook y YouTube. Estamos saliendo gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece torta para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos dulces y salados, cafetería, jugaría y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-41-5241. Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Venta de motos TVS Kings, lineales son Link, Womber, servicio técnico y repuestos originales, Bayaj, TVS y otras marcas. Mecánica de motos Romero, Avenida Los Álamos 143, celular 983-946-887, Mecánica de motos Romero. También gracias al doctor Omar Zulca. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahualino con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahualino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook como el doctor Omar Zulca, urólogo. Celular WhatsApp 947-35-1339. Doctor Omar Zulca, repetimos el número, 947-35-1339. También gracias a Luminarias Eléctricas Vriana. Luminarias Eléctricas Vriana, venta de productos de electricidad, toma corrientes, interruptores, focos LED, cables Indeco y mucho más. Somos importadores y ofrecemos precios al por mayor y menor. También realizamos servicios eléctricos domiciliarios, residenciales e industriales. Llamando o buscando en la Avenida Perú 680, frente a la Mansión Casa Hotel, a pocos metros del Colegio Belén de Somipardo. Luminarias Eléctricas Briana. También gracias a los amigos de Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José, disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo mostrito, alitas barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606. Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y mucho más. Avenida Malinas, cuadra 3, en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868. También gracias a la Mansión Casa Hotel, cómodas habitaciones, con baño privado, wifi, Netflix, televisión con cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. La Mansión Casa Hotel da la bienvenida a todas las delegaciones y a todos los visitantes que están llegando a nuestra ciudad por el Puglia que comenzará mañana. Así que las reservaciones en La Mansión Casa Hotel, teléfono 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaurina. Avenida Andahuaylas 270, también funciona el agente Interbank en el mismo local, para cualquier operación, retiro, depósitos, pago de servicios, etc. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, también le recuerda que sigue a la venta las camisetas originales de los Chancas. Tenemos todas las tallas. A las personas que adquieran sus camisetas en Farmacia Cristo Rey, estaremos dándole un número para poder sortear entradas para el día viernes, para el partido de los Chancas frente al equipo de Atlético Grau de Piura. Tenemos algunos comentarios a nuestro programa. Everest Francisco Castro Gutiérrez dice: saludos, doctor Milciades y André, buen día, ¿cuáles son las calentitas para hoy? Juan Capecero dice: profe, buenos días, sería bueno que se comuniquen con Darío, al parecer tiene información sobre el inicio de la construcción de la Tribuna Sur. Dice Albercito Mesa, Atequipa: profe, buen día, las entradas están altas, pero no deben cobrarse de los servicios del baño dentro del estadio, es muy abusivo, dice uno de los comentarios. Bien, vamos allá a la información internacional para ir avanzando. Son ya 8 de la mañana con 22 minutos. Vamos en el tema de la Champions.
campeonato que se viene jugando como siempre en Europa. Ayer se jugaron 2 partidos importantes para conocer a los 2 clasificados más para los cuartos de final. El equipo de Barcelona le ganó 3-1 al Napoli. El equipo español anotó muy rápido 2 goles. A los 15 minutos Fermín, a los 17 canceló y Lewandowski al minuto 83. Descontó para el equipo de Napoli el jugador Ramani a los 30 minutos. Hay que destacar que en Barcelona están dando oportunidad a muchos jugadores jóvenes, entre ellos que el día de ayer estuvieron en una Champions en octavos de final, jugadores como Cubarsi, acuérdense de estos apellidos, Cubarsi, Fermín y ya más conocido el jugador Lamine Yamal, que tiene 16 años. El jugador Cubarsi, si no me equivoco, tiene 17. Son jugadores que están teniendo oportunidad y son de muy buenas condiciones. Va a ser el futuro del equipo de Barcelona. Mientras que Arsenal, en el otro partido, jugó de local frente a Porto. Le ganó 1-0 con gol de Trossard al minuto 41. Como empataron en el global 1-1, tuvieron que ir a los penales. En los penales, el equipo de Arsenal, que jugaba de local, le ganó 4-2 a Porto y clasificó a cuartos de final. Ya tenemos 6 clasificados. Hoy saldrán los 2 últimos. A las 3 de la tarde, Borussia Dortmund de Alemania jugará frente al PSV Eindhoven de Holanda. Estos equipos empataron 1-1 en el partido de ida. El equipo que logre ganar en los 90 minutos clasificará a cuartos. Si empatan en cualquier marcador, irán al tiempo suplementario 15-15. Y si aún así persiste la igualdad, irán a los penales. Mientras que Atlético de Madrid jugará hoy también a las 3 frente al Inter de Italia. Inter ganó 1-0 en el partido de ida. El equipo español hoy necesita ganar por 2 o más goles de diferencia para clasificar a cuartos de final. En la noche, a las 10, ya tendremos la información de los 8 clasificados. En lo que es Copa Libertadores, también ayer se jugó el primer partido de vuelta de la tercera ronda, donde el equipo de Palestino perdió en Chile frente a Nacional 3-1. Era el favorito porque en el partido de ida Palestino ganó 2-0 y parecía que de local no iba a tener ningún problema para clasificar, pero el equipo paraguayo de Nacional sorprendió. Hubo un momento que estaba ganando 2-0 y Palestino tuvo que esforzarse y por lo menos anotar un gol. Perdió 3-1, empataron en el global y fueron a los penales. En los penales el equipo de Palestino le ganó 3-1 y clasificó a la ronda de grupos, que recordemos el sorteo será el día 18. Hoy habrá 2 partidos. Colo-Colo Chile frente al Sportivo Trinidense, donde uno de los ganadores también, cualquiera que gane, clasifica, porque en el partido de ida empataron 1-1. Si siguen empatados, penales. Mientras que Bragantino de Brasil jugará de local frente a Botafogo para clasificar también a fase de grupos. Botafogo ganó 2-1 y el día de hoy veremos quién clasifica. En la noche ya tendremos esa información. Y el día de mañana jugará Nacional de Uruguay frente al Always Ready de Bolivia para definir al último clasificado. En estos partidos solo saldrán 4 equipos que se sumarán a los 28 equipos que ya están esperando, y el día 18, de acá 5 días, conoceremos a los integrantes de cada uno de los 8 grupos, donde Universitario y Alianza también esperan conocer sus rivales. En lo que sea el tema que hemos indicado sobre la elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027 que se va a realizar en Lima. Ayer se hizo la votación y el otro equipo, la otra ciudad que estaba en disputa para poder ser elegido fue la ciudad de Asunción de Paraguay. Así que Lima le ganó en esta votación y organizará por segunda vez, porque el año 2019 la ciudad de Lima fue sede organizadora de estos Juegos Panamericanos, donde participan todos los países de América. América del Norte, América del Centro y América del Sur. Es un campeonato súper interesante donde se juegan o se disputan todos los deportes. En Lima se hizo mucha infraestructura, se construyó la vía deportiva, la vía panamericana, muchos escenarios se hicieron mejoras y va a ser súper interesante. Va a ser de acá exactamente a 3 años. Estamos en 2024 y esto será en el año 2027. Esto va a generar también un movimiento económico importante a Lima y indirectamente a nuestro país. Así que los Juegos Panamericanos y Panamericanos se va a realizar en Lima en el año 2027. Vamos también con algunos otros comentarios. Mucha atención. La mansión Casa Hotel estará transmitiendo en vivo el pasacalla del Puclla este jueves desde la puerta del hotel Avenida Perú 665. Así es.
Ya se hicieron las pruebas. Mañana estaremos desde temprano con la transmisión en vivo y en directo, con audio e imágenes de todas las delegaciones. Se dice que son más de 200 que estarán participando en el pasacalle que se dará inicio mañana aproximadamente a partir de las 8:30. Partirán de la altura del cuartel por toda la avenida Perú para ingresar al centro de la ciudad y terminar en el Parque Arguedas. Así que mucha atención, seguir y estar atento a la transmisión de la mansión Casa Hotel. Toribio Oremoso dice, muy buena transmisión, saludos desde Uripa. Un saludo para nuestro amigo Toribio Ore, que nos escucha desde Uripa. Ahora sí vamos a lo que es ya la selección, para luego ir a la pausa, son 8:28. Recordemos que el día lunes Jorge Fossati dio a conocer su primera convocatoria de 29 jugadores para estos dos partidos amistosos que se vienen, este 22 y el 26, frente a equipos que no son tan exigentes, equipos de Centroamérica como Nicaragua, como República Dominicana. Son dos países que futbolísticamente en Centroamérica y en la CONCACAF no son tan importantes. Los más fuertes en esa zona es México, de todas maneras, México, Estados Unidos, Canadá, el mismo Costa Rica, que jugó varios mundiales, y se jugará el 22 y el 26. Recordemos que en la convocatoria estuvieron los siguientes jugadores: Pedro Galese, Renato Solís, Diego Romero, Carlos Cáceda, Anderson Santamaría, Eric Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corso, Alexander Callens, Luis Abrán, Carlos Ascuez, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Oliver Son, Marcos López, Wilder Cartagena, Martín Tábara, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe, Joao Grimaldo. Delanteros: Andy Polo, Franco Sanelato, Gianluca Lapadula, Alex Valera, Brian Reina, Paulo Guerrero, Edison Flores y José Rivera. Eso fue lo que convocó el entrenador Fossati, y el posible 11 que estaría probando en el primer partido sería un sistema de 3-5-2, es decir, 3 defensas, 5 volantes y 2 delanteros. Y el equipo sería el siguiente, el posible equipo: Gales en el arco, en la defensa, como centrales los tres, Callens, Santamaría y Corso. Callens por izquierda, Santamaría como defensa central y Corso por derecha. Mientras que como volante marcador por izquierda, Marcos López, por derecha, Luis Advíncula. En el medio campo estaría Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe y luego Edison Flores y Lapadula. Ese sería el 11 inicial: Galese, Callens, Santamaría, Corso, López, Peña, Cartagena, Advíncula, Quispe, Edison Flores y Lapadula. Ya luego habrá cambios para dar oportunidad también a todos los convocados. Son 2 partidos. El primer partido, el 22, se jugará en el Estadio de Alianza frente a Nicaragua, y el 26 frente a República Dominicana en el Estadio Monumental. Así ha sido la programación. También ya se pusieron a la venta las entradas, donde en paquete ya se han puesto los precios. Popular, Sur y Norte costarán 88,20. ¿Sabes o no? ¿Cómo está? ¿Está saliendo nada? A ver, a ver. Bien, amigos, hemos retomado la señal, hemos tenido un problema técnico, pero ya estamos ya atentos también a que nos dé el pase en Radio Andahuaylas para continuar con el programa. Si verificamos si estamos en Facebook para poder ya continuar con el programa, vamos a verificar, son ya 8 de la mañana con 34 minutos. Estamos en pausa comercial con la Radio Andahuaylas. Si acá dice qué pasó, se canceló, sí, lamentablemente hemos tenido un corte, pero ya estamos retomando para poder continuar con la información de Frecuencia Deportiva correspondiente al día de hoy, miércoles 13 de marzo. Ya en breve estaremos ya con la Liga 1, que el día de ayer comenzó la fecha número 8. También estaremos ampliando la información sobre el partido que se viene el día viernes, donde el equipo de los Chancas jugará un partido importantísimo frente a Grau, obligado a ganar este compromiso para recuperar puntos y ubicarse a media tabla por lo menos, y no estar con esa tensión del tema de los últimos lugares. Reiterar que el día de mañana, en el tema del pasacalle, la mansión Casa Hotel estará transmitiendo en vivo el Pucllay, el pasacalle, que comenzará aproximadamente 8:39 por la avenida Perú, desde las inmediaciones, desde la puerta
del frontis de la mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, se estará realizando la transmisión en audio y video para todos los amigos, sobre todo que están fuera de Andahuaylas. Para conocer, serán más de 200 delegaciones que ya están llegando. Hoy precisamente hay una recepción a las delegaciones que el municipio estará realizando en la Plaza de Armas. Ya en breve regresamos ya con Radio Andahuaylas, mientras vamos a ver si podemos dar lectura a algunos comentarios. Buena transmisión, ya también nos comentan de que se cortó hay todavía algunos seguidores como Juan Carlos Rojas. Profesor, buenos días. Quería saber sobre el equipo, recién me conecto. ¿Es verdad que jugaremos el viernes y no el domingo? Es verdad. Para las personas que todavía no saben, algunas personas por diversos motivos no saben la información, y ya estamos al parecer ya en vivo, a ver si ya tenemos el contacto con... Ya le enviaste a ver, en cualquier momento estamos ya con Radio Andahuaylas 106.5. Vamos a ver si Juan Carlos se conecta al audio que estamos enviando desde Reenvíe, parece que no está encontrando. Somos Frecuencia Deportiva, que estamos en vivo, y en breve estaremos ya en simultáneo con Radio Andahuaylas 106.5 FM, y el viernes también estaremos en la transmisión solo por radio, ya que no se permite transmisiones en video ni a través de redes sociales. Estamos a la expectativa, o a ver si le escribimos para poder... A ver si Juan Carlos nos conecta ya en la radio para continuar. Somos Frecuencia Deportiva. Vamos a ver si verificamos si estamos ya en Facebook. André, confirma. Parece que todavía no estamos. Parece que está conectando a través de Facebook, por eso no logra ingresar. A ver si nos contacta. A ver, vamos a ver si Juan Carlos nos da el contacto respectivo. Creo que ya estamos al aire. 2-2 en prueba. Bien, amigos, continuamos con Frecuencia Deportiva, 8 de la mañana ya con 38 minutos. Vamos con lo que es la Liga 1 Fútbol Profesional, que el día de ayer comenzó en su fecha número 8. Primer partido que se jugó en el Estadio Monumental el día de ayer. Por ahora estamos saliendo por YouTube, lamentablemente. En Facebook tenemos dificultad, vamos a ver si podemos retomar. Ya estamos solo por YouTube, a todos nuestros seguidores. Hubo algún problema con Facebook, que recordemos que la semana pasada también se cayó a nivel mundial. Hubo problemas en esta red social. Seguimos con YouTube y Radio Andahuaylas 106.5 FM. En lo que es el partido de ayer, que comenzó la fecha número 8, el equipo de Universitario le ganó 1-0 a Cusco Fútbol Club. Un partido donde Cusco jugó muy bien. Primeros minutos, Universitario se fue con todo en busca del primer tanto. Cusco se acomodó, pasó los minutos, empezó también a contragolpear, empezó a jugar, a triangular, a cuidar la pelota, hasta que en el minuto 31 se produce una jugada a favor del equipo de Cusco Fútbol Club, un tiro de esquina. Rechaza la defensa, precisamente Alex Valera, un potente disparo hacia la cancha del equipo de Cusco Fútbol Club. Uno de los defensas intenta dar el pase de cabeza a su arquero Andy Vidal, pero la pelota queda muy corta, no iba a llegar el arquero Vidal y estaba más cerca Valera, que corría a velocidad, y en su desesperación el arquero de Cusco Fútbol Club salta y le agrede, prácticamente lo derriba a Alex Valera, se va al suelo. El árbitro, el señor Diego Aro, cobra penal, le saca tarjeta roja y el equipo de Cusco se queda con 10 hombres, que fue determinante. Ejecuta Valera el gol al minuto 31. Parecía que con esta ventaja de jugar con un hombre más y a ir ganando 1-0 iba a ser una goleada a favor de Universitario, pero aún así Cusco Fútbol Club se defendió, se reordenó en el campo y generó algunas jugadas, precisamente un centro para el cabezazo de este jugador Tevez, que estaba dentro del área para poder cabecear hacia el arco, y Aldo Corso, que ya conocemos cómo juega Aldo Corso, siempre al límite, lo empuja sutilmente con el antebrazo derecho, a la altura de la cintura, casi por la columna, y el jugador Tevez no logra cabecear con comodidad, se cae, queda sentido incluso algunos minutos en la cancha. El árbitro no cobra nada, tampoco el VAR lo llama para que pueda revisar la jugada. Eso fue un penal clarísimo, que no cobra, en este caso, el árbitro Aro, y también con complicidad de todas maneras del VAR.
Creo que Universitario no necesita de ninguna ayuda. Está jugando bien, es el puntero actualmente y tiene un buen equipo. Y con este resultado, repetimos, Universitario pasa al primer lugar. Está con 20 puntos en el primer lugar, mientras que Cristal con 19, un partido menos. Hoy continuarán 2 partidos. Atención, hoy habrá 2 partidos que corresponden a esta fecha. En Cusco, a las 6:30 jugará Cienciano frente a Alianza. Para Alianza es una oportunidad de poder recuperarse. Alianza ha perdido en estas primeras fechas 3 partidos, mientras que el entrenador Restrepo también está en duda. Si hoy no logra ganar, su situación estará complicada y posiblemente la dirigencia de Alianza lo esté separando y ya no le esté dando la confianza y esté buscando otro entrenador, porque Alianza ha hecho una inversión importante. Se armó el equipo con el visto bueno del director técnico colombiano Restrepo, pero no está funcionando. Ha perdido frente a Cristal, frente a Universitario y frente a ADT. 3 partidos en estas primeras 7 fechas es bastante, son 9 puntos. Ya los equipos se han alejado y Alianza prácticamente para que gane el torneo de apertura bastante complicado. Así que hoy Alianza jugará en Cusco frente a Cienciano. Cienciano saldrá con todo para mantenerse invicto y también aprovechar este partido para sumar puntos y ubicarse en los primeros lugares. A las 9, el otro partido. A las 9 jugará Sporting Cristal frente a Melgar en el Estadio Nacional. Cristal va a intentar seguramente salir con todo a ganar este partido para recuperar la punta. Si Cristal gana, hará 22 y se estará ubicando otra vez en el primer lugar. Si empata, queda con 20 y estará compartiendo con Universitario. Si pierde, la U seguirá puntero y Melgar estará sumando 3 puntos importantes, porque Melgar en la tabla hay que recordar que tiene 10 puntos. Si gana, haría 13, mientras que si Cristal gana, como hemos indicado, sumaría 22 y estaría retomando la punta. Lo sabremos en horas de la noche qué sucede con este compromiso. El día de mañana, jueves, habrá más partidos. En Sullana, 1:30, jugará Alianza Atlético de Sullana frente a Vallejo. En Cajabamba, mañana jueves, 3:45, jugará Comerciantes Unidos frente a Sport Huancayo. Partidos de la fecha número 8. Mientras que en Trujillo, el día de mañana jueves, 7 de la noche, jugará Carlos Amanuense frente a Sport Boys. El viernes, 2 partidos. En Tarapoto, 1:15, jugará Unión Comercio frente a Deportivo Garcilaso. Y en el Estadio de los Chancas, partido súper confirmado para algunas personas que recién se conectan o recién se enteran, el equipo de los Chancas jugará este viernes 15 en el Estadio de los Chancas a las 3:30 de la tarde. El partido es 3:30, no es a las 3. Los partidos anteriores, cuando jugaba de local el equipo de los Chancas, eran a las 3, pero este partido se ha programado a las 3:30. ¿Por qué? Porque a las 1:15 comienza el partido en Tarapoto y la televisión tiene que tener un margen entre lo que finaliza un partido y lo que inicia el otro, porque siempre un partido podría demorarse por el tema del VAR, de lesiones, cosas de retrasos en el primer tiempo o segundo tiempo, y por eso se ha corrido a las 3:30. Así que hacemos un llamado a todos los hinchas de los Chancas que quieran ir a ver este partido, tomar sus precauciones, calcular los tiempos. 3:30 es el partido, los Chancas frente a Grau. Y el día sábado, el último compromiso de la fecha número 8. En Tarma, a las 3 de la tarde, jugará ADT frente a UTC. Aprovechamos para ya dar la programación también de la fecha número 9, donde recordemos que el equipo de los Chancas jugará en Lima, frente a Alianza, fecha número 9, que comenzará el jueves 28. Jueves 28, exactamente Jueves Santo, que es feriado. El partido se jugará en Cusco, el primer partido de esta fecha número 9, a las 3 de la tarde. Deportivo Garcilaso jugará frente a Comerciantes Unidos. El día jueves 28, primer partido, fecha número 9. En Cusco, 3 de la tarde, repetimos, Garcilaso con Comerciantes Unidos. Y atención, en el Estadio Nacional, 8 de la noche, en Lima, Alianza Lima juega de local frente a los Chancas CIC de Andahuaylas. El equipo andahuayrino jugará su segundo partido en Lima el día jueves 28. Desde ya los hinchas andahuaylinos, hinchas apurimeños y las barras organizadas a prepararse para este partido, hacer las coordinaciones con la dirigencia de Alianza para ver si va a haber un sector de las tribunas designada para el equipo visitante. Hay una zona que siempre Alianza designa, que está en su estadio, que es entre Oriente y Norte, pero en el Estadio Nacional no sabemos dónde podría ser Norte, porque la barra de Alianza está en Sur y cuando juega Alianza, muchísima gente de Alianza asiste al estadio, pero el estadio tiene 40.000 espectadores. Una vez que se pongan a la venta las entradas en forma virtual, porque en Lima todas las entradas se venden virtualmente, estar atento a todos los andahuaylinos que quieran asistir, apoyar al equipo, comprar.
y ponerse de acuerdo a qué tribuna. Estar atentos a estas coordinaciones que también la dirigencia de los Chancas debe enviar en reciprocidad a la dirigencia de Alianza, indicando en qué parte va a ser el sector que va a otorgar a la dirigencia de Alianza para los hinchas de los Chancas. Y de tal forma que todos compren en esa zona, posiblemente sea limitada, que no sea, digamos, de repente solo para 1000, no sabemos cuántos. Eso se conocerá en los próximos días. Pero ya está programado, el partido será el jueves 28 en Lima, aprovechando el fin de semana que es feriado. Jueves 28 y viernes 29 son feriados por Semana Santa. Alianza jugará a las 8 frente a los Chancas. Continuando con la fecha 9, el viernes 29, en Cusco, a las 7 de la noche jugará Cusco Fútbol Club frente a Unión Comercio. El sábado 30 en Sullana, 2:15, Atlético Grau recibe a Manucci. En Arequipa, el sábado 30, 4:45 jugará Melgar frente a Cinciano, Clásico del Sur. En Arequipa, el día 30. En Trujillo, un partidazo. En Trujillo, el sábado 30, 8 de la noche, jugará César Vallejo de Trujillo de local frente a Universitario, que posiblemente siga en la punta dependiendo cómo le va a Cristal hoy. Vallejo ya jugará con Guerrero para el partido de esta fecha del equipo de Vallejo, que será en Sullana. No va a llegar el jugador Guerrero, que está sentido, pero debe recuperarse hasta el día 30. Faltan bastantes días, faltan 17 días para ese partido que se jugará a las 8, donde el Estadio Mansichi debe estar lleno. Hay gran expectativa para ver a Paolo Guerrero, a Vallejo y sobre todo también al Club Universitario, que tiene muchos hinchas en esa ciudad. Y el domingo 31 se termina la fecha número 9. En Huancayo, 1 de la tarde jugará Sport Huancayo frente a ADT. En el Callao, 3 de la tarde el domingo 31, Boys frente a Alianza Atlético de Ciudad. En Cajabamba, 3:30 el domingo 31, UTC frente a Sporting Cristal. Son los partidos que corresponden a la fecha número 9. Recordemos que en la fecha número 10, el equipo de los Chancas le toca jugar de local. Ya será en abril. En abril debe estar jugando frente a Melgar. En la fecha número 10 en el Estadio de los Chancas. Luego en la fecha número 11 saldrá para jugar con UTC en Cajabamba. Fecha número 12 jugará de local frente a Sport Huancayo. Y luego ya con los equipos de Cusco, con Vallejo y hasta que en la última fecha, recordemos, jugará frente a Universitario en Lima. Ahora sí vamos ya al partido del día viernes, donde el equipo de los Chancas jugará frente a Atlético Grau. Los Chancas está trabajando en Talavera, ayer trabajó 9 de la mañana, hoy también los entrenamientos comenzarán a las 9 de la mañana, ya falta pocos minutos para que el equipo haga su entrenamiento que corresponde al día de hoy miércoles. Hoy ya el profesor Basalar debe definir el 11 titular para el partido del día viernes. Debe ser con Ferreira en el arco, en la defensa. Recordemos que Marlon Ruiz Díaz salió expulsado en el partido en Trujillo, donde lamentablemente nos voltearon el partido, y el reemplazante podría ser Joe Martínez o de repente también Diego Temochi. Eso lo decidirá el comando técnico encabezado por el profesor Basalar. Como back central debe estar Kevin Becerra con José Luján. Gamarra ha perdido la titularidad porque Luján está jugando bien y creo que va a recibir la confianza del entrenador. Por izquierda, Axel Chávez. En el mediocampo debe estar Rudy Palomino, Diego Carabaño como volantes centrales. Por derecha, un poco adelantado, Carlos López. Por izquierda, posiblemente Abel Casquete. Y la duda es en la delantera. ¿Quiénes jugarán? Posiblemente José Manzaneda desde el minuto inicial. En el caso de Ledesma parece que no llega al partido del día viernes. Murialo también está en duda. Y si no llegan estos dos delanteros, también podría debutar Gonzalo Sánchez. O de repente lo pone también a Takeuchi en esa posición. Así que hoy estaremos atentos en los entrenamientos, más o menos cuál es la delantera del equipo de los Chancas para el partido del día viernes. Ya hoy debe estar definiendo y mañana ya hacer un partido ya con ese 11 titular para ya ir mejorando, haciendo la práctica respectiva y ya planteando cómo va a jugar frente al equipo Grau. Grau es un equipo importante, un equipo que ha logrado hacer buenos partidos. Recordemos que el partido que le hizo a Universitario en Lima, en el Estadio Monumental, Universitario le ganó por la mínima diferencia. Incluso le anularon un gol. Es un equipo que hay que tener mucho cuidado, no confiarse solo en que somos locales y podemos ganar. Todos los equipos son difíciles en la Liga 1. El profesor Basalar, sobre todo, tener la tranquilidad, la calma para poder replantear un segundo tiempo. Lamentablemente, el profesor Basalar en 3 partidos, después de ir ganando el primer tiempo, perdió los partidos. Frente a Comerciantes Unidos, ganando 2-0, perdimos 3-2. Frente a Cinciano, en el Estadio de los Chancas de local, ganando 1-0, perdimos 2-1. Y en el partido que se jugó el sábado allá en Trujillo, donde también ganando el primer tiempo 1-0, perdimos 2-1,
donde también la expulsión de Marlon Ruiz de todas maneras perjudicó al equipo, porque jugar un partido de visita con 10 es totalmente diferente a jugar con 11. Pero ya habrá que voltear la página y enfocarnos en este partido del día viernes. Los hinchas andaverinos están comprando sus entradas, de repente todavía no en forma masiva. Hoy creo que tienen que comprar, hoy y mañana. También se puede comprar el mismo viernes, donde las entradas en forma virtual ya se dieron los precios. Vamos a repetir, para que adquieran a través de Passlane. Muchas personas ya saben cómo comprar. Si hay personas que no tienen forma de pago virtual, puede ser por Plin, en este caso por Yape o con tarjeta, en Farmacia Cristóbal les podemos apoyar. En horas de la mañana estamos hasta la 1 y en la tarde a partir de las 4 o 5 de la tarde. Las entradas virtuales está Norte 30 soles, Oriente 40, Occidente 50. Mientras que niños y adultos mayores está 15 y miembros de CONADES 15. Esas son entradas virtuales para el partido del día viernes. Si son las entradas físicas que se venderán el mismo día del partido, es decir, el viernes, cuesta 10 soles más. 40 Norte, Oriente 50, Occidente 60, niños y adultos mayores 25 y CONADES 25. Recordemos que niños menores de 8 años no pagan. De 8 a 12 años pagan entrada de niños y a partir de los 12 años ya pagan entradas completas. Hay que asistir, hay que llenar el estadio de Los Chancas para que el equipo pueda recuperarse de la derrota del último sábado allá en Trujillo y poder reacomodarnos en la tabla. Porque si vemos la tabla, estamos con 9 puntos en el puesto número 10. Y el equipo de Cusco jugó su partido ayer y ya perdió, se quedó con 11. Si el equipo andaverino logra ganar, sumaría 12 puntos y podría ubicarse en los primeros 9 lugares. ¿Por qué? Porque ya lo estaría superando a Cusco, que tiene 11. Con 12 ya estaríamos por encima de Cusco. También hay partidos que se jugarán a partir de hoy. Recordemos que hoy juega Cienciano con Alianza. Si gana Cienciano hará 16. Si gana Alianza hará 15. Y están por encima de nosotros. No tenemos nada que ver en ese momento en la tabla. En el partido de la noche, en el caso de Cristal con Melgar, sí. Si gana Cristal hará 22, Melgar se queda con 10. Y si los Chancas gana el viernes, sumaría 12 y estaría sumando o estaría ubicándose por encima de Melgar. Si es que Melgar pierde, pero si Melgar empata, también igual los Chancas ganando haría 12 y estaría mejor ubicado en la tabla. Es importante ganar este partido porque hay muchos equipos que están debajo de nosotros, muy cerca. Tenemos a 2 equipos, un punto menos que los Chancas, es decir, UTC con ADT tiene 8. Más abajo, Grau, precisamente nuestro rival, tiene 7, al igual que Alianza Atlético de Ciudad 7. Y ya a partir del puesto 15, tanto Unión Comercio, Vallejo y Manucci tienen 5 puntos. Y el colero del campeonato es Deportivo Garcilaso del Cusco, que tiene 4. Este equipo de Garcilaso seguramente va a empezar a mejorar. Tiene buen equipo, ha perdido algunos partidos por expulsiones, por diversos motivos. Y en esta fecha, recordemos que el Deportivo Garcilaso va a jugar, juega el día viernes en Tarapoto frente a Unión Comercio. Un partido difícil de visita y ya sabrá los resultados de los partidos del miércoles, jueves, el equipo de Garcilaso. En cuanto a las camisetas, también reiterar la invitación a todas las personas que todavía no tienen su camiseta original, que de alguna forma se apoya al equipo con un porcentaje de las ventas. En Farmacia Cristóbal estamos vendiendo las camisetas al precio de los originales, 109. Tenemos todas las tallas y además a las personas que compran sus camisetas en Farmacia Cristo Rey estaremos sorteando entre los que compren entradas para el partido del día viernes. Por decir, si son 10 o 15 personas que compren, habrá mayores posibilidades que se ganen su entrada, porque solo se sorteará entre los que compren. A cada uno se le da un número y el día viernes en horas de la mañana estaremos sorteando las entradas. Si son más de 15 camisetas vendidas, habrá 2 entradas. Y así sucesivamente. Así que la invitación a comprar sus camisetas en Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270. También estamos vendiendo los globos manga, que son esos globos largos que en todos los estadios se muestra de diversos colores. Tenemos con los colores de los Chancas. Ya el día domingo pasado, cuando se jugó frente a Boys, se vendieron algunas porque llegaron un poco tarde, pero para este viernes sí habrá mayores cantidad de vendedores que estarán en las colas para que los hinchas puedan ingresar. Va a estar 5 soles por 3 globos. Son globos grandes que en ese momento se inflan, ya tienen que ingresar sin inflar, porque si no la policía a veces no deja entrar, ya dentro del estadio se inflan y en el momento que quiere alentar al equipo se empiezan a mover o a flamear de alguna forma
y sale muy bonito en las tomas de la televisión, en las fotografías y también en la transmisión del canal respectivo. Reiterar que el equipo entrena hoy, 9 de la mañana, y el árbitro, vamos a repetir el árbitro, o la terna. El árbitro será el señor Kevin Ortega, árbitro principal de este partido. Kevin Ortega, primer asistente, Alex Valdivieso, que viene de la CONAR. Segundo asistente, Jefferson Valdivia, que viene de la CONAR Ayacucho. Y cuarto oficial, Raúl Mina Samayoa. Raúl Mina Samayoa de Apurímac. Son los encargados del partido. Y también estar atentos al tema de la última alineación de Grau, que vamos a repetir, que presentó en el partido que jugó frente a Cinciano. El profesor Ángel Comiso puso el siguiente 11, que no debe variar mucho para este partido. En el arco, Patricio Álvarez; en la defensa, Fabio Tato Rojas, Rodrigo Tapia, Daniel Franco, Elsa Rodas. En el medio campo, Freddy Oncoy, Diego Soto, Rafael Guarderas, Mauro Daluz, que el año pasado estuvo en Cusco Fútbol Club, y adelante, Ray Sandoval y su goleador, Neri Bandieira. Neri Bandieira es un jugador de poca estatura, pero bastante rápido, bastante peligroso. Hay que tener mucho cuidado con este jugador. Director técnico, Ángel Comiso. Los cambios que hizo en ese partido: Piero Vivanco ingresó por Guarderas, Jeremy Rostain por Rojas, Paulo de la Cruz por Sandoval, Aldair Vázquez por Oncoy y Nicolás Figueroa por el jugador Daluz. Fueron los 5 cambios. Los otros jugadores que estuvieron en lista: el arquero suplente Fernando Cavalier, los otros jugadores Álvaro Ampuero, Gerson Reyes y José Rosell. Ese es el equipo que estuvo en el último partido y debe mantener casi a estos jugadores, porque son 20. Son 20 los que viajan, y ya el profesor Comiso seguramente podría hacer algunos cambios, teniendo en cuenta que el partido es en altura. Hay entrenadores que para partidos al llano tienen otros jugadores y para partidos de altura tienen otros elementos. Si tenemos algunos comentarios de repente en YouTube, o si es que se puede dar lectura, ya que son 8:57, estamos en la parte final del programa del día de hoy. Gustavo RG dice: a esperar que el árbitro no favorezca a la U y no perjudiquen a los chancas cuando nos toque jugar. Team TV dice: sería bueno saber con tiempo las normas que va a seguir el partido contra Alianza Lima y así saber lo que se puede llevar. Bueno, primero hay que esperar que se confirme que van a dejar entrar a la hinchada visitante, no, por lo menos con camisetas. Las camisetas de la hinchada visitante. Sí, hay todavía tiempo, seguramente en la próxima semana la dirigencia de Alianza va a dar un comunicado, pero la dirigencia de los chancas tiene que solicitar que de todas maneras otorguen un sector de la tribuna para que la barra andahuaylina esté presente, porque si no permite Alianza, tampoco cuando juegue en Andahuaylas también sería recíproco. Estaremos atentos. También Team TV nos dice: ya deben entrenar en el Estadio Chancas, el clima está mucho mejor. Sí, ya las lluvias parece que ya se van retirando de la ciudad de Andahuaylas. Ayer estuvieron trabajando en el estadio, haciendo unas zanjas. Hoy debe estar ya, terminado ese trabajo. Hoy debe ser importante si es que pueden trabajar en la tarde, o si no mañana, por lo menos un día antes del partido. En cuanto al aeropuerto, ya continuaremos informando ya en horas de la noche. También sobre el estadio, parece que ya en estos próximos días se estaría anunciando los detalles de este proyecto, que ya tiene su expediente. No sabemos si está ya aprobado, si tiene algunas observaciones, sobre todo la urgencia de construir la tribuna sur. Es lo más urgente que de este año 2024 debería empezar a construirse. Eso estaremos a la expectativa. En cuanto a la Liga Femenina, para ir terminando, se hizo el sorteo del fixture, comenzará el viernes 22 con los siguientes partidos: Ayacucho Fútbol Club frente a Carlos Amanucci, Viabo Fútbol Club frente a Melgar, Academia Cantolao con Quillas, César Vallejo frente a UNSAC de Cusco de la Universidad de San Antonio, el Deportivo Ilucán con Sporting Cristal y Deportivo Municipal frente a Alianza. Primera fecha del fútbol femenino. Universitario descansará en esta primera fecha. Luego en la Liga 2 también a indicar que todos los equipos ya están haciendo su pretemporada, están haciendo sus últimas contrataciones y están a la expectativa de que la federación convoque para el sorteo del fixture, que debe realizarse posiblemente la próxima semana, porque se ha dado a conocer que comenzaría el 2 de abril el campeonato con 18 equipos de la Liga 2. En lo que es la Copa Perú, también tenemos algunos resultados rápidamente de lo que es el Valle del Chumbao. En la Liga Distrital de Andahuaylas, que están jugando en Totoral, en San Jerónimo, en esta fecha, EFUCH le ganó 2-0 a los Chancas, Defensor Arguedas le ganó 7-1 a UNAJMA, Sol de América 6-1 a EFUCH Junior, Deportivo José María Arguedas le ganó 2-1 al Deportivo Tapaya, Academia o AS Apurímac le ganó 7-0 al Deportivo Hinchos. Esto fue la Liga Distrital de Andahuaylas en Talavera. Andahuaylas Fútbol Club perdió frente a la Asociación Saxamarca 2-1. Academia Victoria empató con San Francisco 2-2.
El Deportivo Chilcarajra empató con Industrias Chajamarca 2-2. Alianza al Yupapuquio, esto es en San Jerónimo, atención, en San Jerónimo. Alianza al Yupapuquio le ganó 3-0 al Atlético San Jerónimo. El Cultural Poltoxa le ganó 3-0 a Orlando City. El Hungaritos de Cupiza le ganó 4-2 al Deportivo Cayagua. El Deportivo Ancatira le ganó 5-1 al Villa San Carlos, mientras que el equipo Villarreal de Chojecancha perdió frente al ETA Silvera 3-0. Y por último, el Deportivo Municipal de Champacocha empató con Puiso Fútbol Club 0-0. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final, agradeciendo como siempre a nuestros auspiciadores. Gracias a Ferretería Gutiérrez en la avenida Andavela 140, a los amigos de Pollos a la Brasa, Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, avenida Malinas cuadra 3. También gracias a Tortas Rodas en la avenida Martínez 281, a Mecánica de Motos Romero, avenida Los Álamos 143. También gracias al doctor Omar Zulca en el teléfono 947-353-79, a Luminarias Eléctricas Briana en la avenida Perú 680 frente a la mansión Casa Hotel. Gracias a Farmacia Cristo Rey, donde siguen vendiendo las camisetas, y también a la mansión Casa Hotel, que mañana estará transmitiendo el pasacalle del Puyo. Bien, amigos, gracias por esta sintonía. Regresamos. Antes, un comentario rápidamente. José Rojas nos dice: profe, ¿qué se sabe del aeropuerto? ¿Hay algún avance? José, en el programa de ayer está grabado en este mismo canal. Ahí hemos dado bastante detalle del avance del aeropuerto. Entonces, sí, está voy a avances revisar el positivos. video de ayer de la noche. El programa de ayer lo puedes encontrar en este mismo canal en YouTube o también en Facebook. En la noche estaremos ampliando. Y recordar que mañana vamos a transmitir a través de las redes de la mansión Casa Hotel el Pugyay desde la puerta del hotel. Mi amigo, gracias por esta sintonía. Regresamos en horas de la noche a las 10. Gracias. Buenos días. Adelante.